el doctor Joel Caballero, quien es neurocirujano, con él vamos a hablar de algo sumamente importante que quizá usted ha escuchado, pero no sabe exactamente de qué se trata, y es aneurisma cerebral. Doctor, ¿cómo está? Buen día y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días, Niurka. Muchas gracias. En primer lugar, antes que nada, quisiera agradecer a Majestad TV por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy interesante, los aneurismas cerebrales, que representan un problema de salud importante, una enfermedad catastrófica que muchas veces tiene solución. Doctor, arranquemos desde nada. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma cerebral es una formación como si fuera un pequeño globo que sale en las arterias. El cerebro tiene una peculiaridad distinta al resto de los órganos. Ok. Las arterias que alimentan el cerebro se encuentran cruzando por la superficie del mismo. Y se encuentran bañando una especie de líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, cuando ocurre un sangrado, una ruptura de alguna de estas arterias provocada por un aneurisma, la sangre se dispersa alrededor de todo el órgano y aumenta la presión dentro de la cabeza y ocasiona muchas veces la muerte. A ver si entendí la lección. Esto es cuando una arteria se perfora. Ese es un aneurisma. No tanto así. Con el tiempo, con los años, muchas veces por la presión arterial alta, por el colesterol elevado, se forman unos pequeños globitos, son como unas formaciones redondeadas en su mayoría, y la presión sanguínea va incidiendo sobre estas paredes como si estuviéramos inflando un globo hasta que llega un punto en que revienta. Colapsa. Nati. Por supuesto, doctor. ¿En qué edades me imagino que hay un mayor riesgo de que ocurra aneurisma cerebral? Es muy importante conocer que, aunque es más frecuente la ocurrencia de un aneurisma cerebral después de los 40 o 50 años, se han visto aneurismas en pacientes muy jóvenes, incluso con 16 y 17 años. Doctor, ¿y esto tiene hay alguna alerta o es asintomático? Bueno, lamentablemente se trata de una enfermedad oculta. Una persona puede presentar un aneurisma cerebral por muchos años y solamente conocer que lo tiene cuando ocurre la ruptura. Existen ciertos casos en algunas localizaciones puntuales donde algún síntoma nos puede alertar. Por ejemplo, la caída del párpado superior puede ser un signo inicial de un aneurisma cerebral. Sin embargo, la mayoría de los pacientes no conocen que presentan un aneurisma hasta que desafortunadamente se rompe. ¿Alguna señal como para estar prevenidos en caso de, porque usted dice el tema del ojito, ¿alguna otra cosa más que sea como una señal de alerta y decir voy a visitar al neurólogo? Sí, es muy importante conocer que si presentamos un dolor de cabeza de inicio súbito, generalmente descrito por los pacientes como el peor dolor de su vida, hay que acudir rápidamente a un especialista porque puede tratarse de una hemorragia subaracnoidea y ser una complicación de este aneurisma. Nati. Ok, doctor, y si hablamos de prevención, ¿hay hábitos tal vez que puedan disminuir el riesgo del aneurisma? Por supuesto que sí. En primer lugar, hay factores que podemos modificar, como por ejemplo el tabaquismo, el control de la hipertensión arterial, el control de los elevados niveles de colesterol, aunque por sí solo no podemos evitar completamente un aneurisma cerebral. Hay que comprender que estadísticamente 5 de cada 100 personas presentan un aneurisma y no lo conocen. Incluso hay países, probablemente Ecuador, que tienen una prevalencia más elevada. Entonces, los factores modificables básicamente son esos. Sin embargo, también es importante el diagnóstico precoz de un aneurisma cerebral. ¿Cuándo debemos realizarnos un estudio para nosotros saber si presentamos o no un aneurisma? En caso de antecedentes familiares de derrames cerebrales, al menos 2 familiares, o asociación con enfermedades renales, o incluso, como hablábamos, la presencia de un dolor de cabeza muy intenso, descrito como el peor dolor de mi vida. Ok, doctor, entonces ¿podríamos decir que esto también se puede heredar? Sí, existen ciertas presentaciones familiares, aunque la mayoría de los aneurismas cerebrales se presentan de forma incidental. ¿Esto qué significa? Que porque yo presente un aneurisma cerebral, no significa que mis hijos vayan a presentar un aneurisma cerebral. Aproximadamente el 5 o 10% de los casos
pueden tener una presentación familiar. Yo incluso he intervenido hermanos con aneurismas cerebrales, madres e hijos que han presentado aneurismas cerebrales, pero esto no es lo más común. Uno de los problemas es que muchas personas confunden estos dolores con, dolores de cabeza pues, normales, pero ¿cuáles son las señales que no debemos ignorar? Muy bien, bueno, en sentido general, la cefalea o dolor de cabeza es el síntoma más frecuente de consultas en neurología y neurocirugía. El 90% de los casos se trata de cefalea como propiamente la enfermedad, y en un 10% de los casos puede deberse esta cefalea a alguna otra enfermedad oculta. La diferencia entre la migraña y otro tipo de cefalea, donde la cefalea es la enfermedad y por ejemplo un aneurisma, radica en la característica de la cefalea. Si un paciente presenta una historia de muchos años de cefalea, es una cefalea cíclica, episódica, días con dolor, días sin dolor, probablemente no sea un aneurisma. Mientras que si el paciente presenta un dolor súbito, intenso, el peor de su vida, acompañado de molestias a la luz, molestias al ruido, entonces debe acudir inmediatamente a emergencias. Doctor, si tenemos ya como que hemos tenido de manera con anterioridad un dolor de cabeza que quizá sea muy fuerte, pero ¿qué le diferencia o qué debe de ser que sea una señal de alerta para nosotros pensar que es un aneurisma? Porque hay dolores que son como, me duele la parte de acá o me duele, pero en este caso en particular, ¿qué más o qué extra duele aparte de un dolor de cabeza normal? Es muy importante conocer que si el dolor de cabeza se acompaña de alteración de la conciencia, el paciente se encuentra somnoliento, desorientado, con dificultad para movilizar alguna parte del cuerpo o presenta alguna convulsión asociada, esto puede ser un signo indicador de que es algo grave. ¿Y hay un tiempo determinado como de un lapso de tiempo de repente a poder prevenir para hasta llegar a donde el médico? Claro, por lo general, cuando ocurre la ruptura de un aneurisma cerebral, el 30% de los pacientes pierde la vida antes de llegar a un hospital. Estamos hablando de una enfermedad muy catastrófica. Sin embargo, otro 30% puede llegar en malas condiciones, pero poder sobrevivir si se interviene a tiempo. Y solo un 30 o 40% de los pacientes pueden llegar con la ruptura de un aneurisma y en buenas condiciones clínicas. Esto significa que no hay una ventana de tiempo, es lo más rápido posible. Cuando ocurre esta cefalea con estas características, no se puede perder ni un minuto, porque cada minuto representa la oportunidad de sobrevivir o de perecer. Doctor, a veces nos duele la parte de aquí o de acá y vamos y tomamos una pastilla. ¿Usted cree que es recomendable o debemos acudir a otros métodos? Esa pregunta es muy importante porque es muy frecuente la automedicación de los pacientes. Les voy a poner un ejemplo. Si este dolor de cabeza se debe a un aneurisma cerebral o a una hemorragia intracraneal y usted se toma, por ejemplo, una aspirina, la aspirina va a incrementar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, existen medicamentos que pueden incluso empeorar la condición médica del enfermo. Lo más adecuado es acudir con un especialista para poder identificar si este dolor es un dolor benigno o es un dolor que debe estudiarse con más profundidad. Doctor, en caso de no tomar las medidas preventivas, ¿existe algún tipo de secuela que deje esto? Sí, la enfermedad aneurismática cerebral es una enfermedad que puede ser discapacitante. Puede ocasionar secuelas esta ruptura de un aneurisma desde el punto de vista cognitivo, es decir, demencia, pérdida de facultades mentales, pérdida de memoria, hasta pérdida de fuerza muscular. La buena noticia es que si se diagnostica a tiempo, actualmente con el desarrollo de las técnicas neuroquirúrgicas, es posible incluso la total recuperación de los pacientes. Más del 90% de los pacientes que son intervenidos a tiempo quedan curados sin aneurisma cerebral y sin secuelas. Qué buena noticia, doctor. ¿Y esta aneurisma puede empezar como una migraña? No, lo que pasa es que es cierto que la migraña es una dolencia frecuente en la población. Muchas personas padecemos o hemos padecido de dolores de cabeza en algún momento de nuestra vida y puede ser que concomite la presencia de un dolor de cabeza y de un aneurisma cerebral, porque es que si 5 de cada 100 personas presentan un aneurisma, va a ser frecuente. Yo, de hecho, he atendido pacientes que acuden a consulta por una migraña o por otro tipo de cefalea y el aneurisma aparece como un hallazgo incidental.
Doctor, y muchas veces tenemos un dolor de cabeza y creemos que ducharnos tal vez con agua fría nos va a calmar el dolor. ¿Usted qué dice? ¿Es recomendable o no? Bueno, existen ciertos mitos y existen alternativas de tratamiento, quizás no con tanta evidencia médica, pero el empleo de ciertos gorros fríos pueden atenuar, pueden minimizar un poco el dolor. Pero lo más importante es conocer la causa. Conociendo la causa del dolor podemos tratarlo de una forma más correcta y más acertada. Una vez que nos diagnostican aneurisma, ¿todos los aneurismas necesitan cirugía? Esa pregunta es muy importante. La mayoría de los aneurismas cerebrales requieren tratamiento. Existen dos opciones de tratamiento, la terapia endovascular, conocida como intervencionismo, y también la microcirugía. No hay una técnica quirúrgica perfecta y no existe la técnica que puede resolver todo. Tanto la cirugía como la endovascular se complementan. Existe el paciente correcto y la técnica correcta, pero no todos los aneurismas son susceptibles de tratamiento. Existe un pequeño grupo de aneurismas que se pueden seguir evolutivamente en el tiempo, aunque es cierto que la inmensa mayoría requieren un tratamiento inicial enérgico y poderlos excluir de la circulación para poder evitar el sangrado. Ok, mi doctor, yo quiero aprovechar que usted nos ha traído esto para hacer más ilustrativa la entrevista. ¿Qué parte, digamos, esta es la cabecita, ¿verdad? Sí. ¿Qué parte, es todo el cerebro lo que duele o es una parte específica? Bueno, en el caso del dolor por un aneurisma cerebral, Ajá. lo que sucede es lo siguiente. Acá vemos las arterias que cubren el tejido cerebral. Recordemos que estas arterias, a diferencia del resto de los órganos, se encuentran flotando en un medio líquido. Los aneurismas suelen ocurrir en las porciones más centrales, cerca de la base del cráneo, en una zona donde este espacio subaracnoideo es mucho más amplio. Entonces, acá están la mayoría de las localizaciones de los aneurismas profundas. Okay. Cuando se rompe un aneurisma cerebral, por supuesto la sangre se vierte alrededor de todo el cerebro, aumenta la presión dentro de nuestra cabeza y eso hace que no pueda llegar sangre y es por eso que las personas presentan pérdida de conocimiento. Luego ese sangrado se detiene en muchos pacientes. Cuando se detiene el sangrado, el paciente puede despertarse, pero queda con un dolor de cabeza muy intenso. Para poder tratar un aneurisma cerebral, por ejemplo, con cirugía, nosotros accedemos con instrumentos especializados, sin dañar el tejido cerebral, a través de ventanas óseas, separando los lóbulos del cerebro, llegamos a la profundidad, identificamos estas arterias y podemos colocar un clip para cerrar definitivamente este aneurisma. Quizá como el que tiene aquí esto. Es parecido, Algo parecido. Es un clip de titanio que es como una presilla especial que cierra completamente este aneurisma. Oiga, doctor, usted tiene que tener pero un tino ahí preciso para poder llegar y no poder afectar. Sí, estos son cirugías que demandan de mucha concentración, de una adecuada habilidad, porque imagínense que son imágenes que cuando se observa una operación estamos hablando de un campo quirúrgico 10, 15 y hasta 20 veces más grande del tamaño habitual, donde cualquier movimiento se magnifica. Entonces no puede haber temblor, la disección se realiza conservando todas las arterias que alimentan lo más importante que tenemos, que es nuestro cerebro. Así es. Doctor, de verdad que he quedado impactada. Me decían por acá, tiene cara de tragedia. Sí, es que es importante cómo nos vamos nutriendo día a día de cosas que ignorábamos totalmente. Mi querido doctor, una vez más para agradecerle que nos haya acompañado esta mañana para comenzar el día, pero para que quizá alguien está viendo y dice, bueno, yo quiero visitar al doctor, ¿dónde lo podemos contactar? Número telefónico, redes sociales y dirección. Bueno, el consultorio se encuentra en la clínica Beltimed en Santo Domingo, teniendo como referencia el Parque de la Juventud, cerca de Metrópoli Plaza, y el teléfono se puede compartir 098-264-9212 para poder agendar la cita. Lo más importante es que esta enfermedad tiene solución cuando se detecta a tiempo. Doctor,